Siempre es un privilegio poder venir a la casa del Señor, amén. Bienvenidos, chicos. Día a día, en nuestra vida cotidiana, nos cuesta mucho a veces tener espacios como estos, ¿cierto? Porque si fuera posible, creo yo, en el corazón de todos, si fuera posible, todos vendríamos todos los días a la iglesia. No es posible, obviamente, por los afanes de la vida, por el trabajo, por tantas cosas que hay que hacer para comer, para vivir, que solamente venimos el domingo, o el martes, o el viernes. Pero yo sé que si yo les preguntara a cada uno de ustedes con sinceridad, si ustedes pudieran realmente y tuvieran la posibilidad de venir todos los días a la iglesia, ¿ustedes vendrían a la iglesia? ¿Y haríamos esto todos los días? ¿Qué creen ustedes? Sería un gozo, ¿no? Que todos los días fuera un domingo, que no tuviera que trabajar, que la cuenta del banco estuviera llena, ¿cierto? Será un golazo. Bueno, amén. Quiero que oremos un momentico para orar por la palabra y arrancamos, ¿vale? Padre, te bendecimos en este día, continuamos en tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por este mensaje, Señor, tan sencillo, Señor, que nos has dado para este día, Señor. Oro por mi vida, Señor, para que quites de mí todo lo humano, que pases por mi boca, Señor, un carbón encendido, Señor, para que puedas quemar en mí, Señor, toda emoción humana, toda carne, Señor, y aún mi espíritu, Señor, sea vivificado en este día, Señor, y que podamos todos juntos crecer y servir a la mesa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 5. Antes de comenzar a leer, ¿saben ustedes que el pueblo de Dios, más comúnmente llamado como el pueblo de Israel, pasó por una época en donde no existía como ahora, que hay presidente y hay gobernadores y hay alcaldes y toda una democracia, sino que antiguamente existía algo que se llamaba reino? ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Antiguamente, así como en las películas, cuando aparecía el rey Arturo y todo eso, y tenía un poco de siervos y gente debajo de él, y aparecía, a ver, otro rey famoso de la antigüedad. Bueno, David es el cristiano, pero así que conozcan. El rey Alejandro, muy bien, Alejandro Magno. ¿Quién más? No, no son Napoleón, bueno, etcétera. Antiguamente existía una persona que era ungida de parte de Dios para que esa persona de una u otra manera administrara el reino, ¿sí? En un momento de la historia del pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel antes era gobernado directamente por Dios, desde la época de Moisés. Cuando Moisés sube al lugar santo, Dios le entrega las tablas, los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Cierto? ¿Conocen esa historia? Pero llega un momento en que el pueblo de Israel, en la época de Samuel, ¿saben quién es el profeta Samuel, cierto? ¿Cierto que sí? ¿Quién no sabe quién es Samuel? Levante la mano. ¿Tú sabes quién es Samuel? Samuel era una persona que entraba a la presencia de Dios, escuchaba la dirección o el mensaje, salía y se lo entregaba al pueblo. ¿Sí me explico? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que el pueblo de Israel dice, pone los ojos en las otras naciones, que en esa época eran los filisteos, ayúdenme, amorreos. Ayúdenme para explicarles a ellos. Los jebuseos, o sea, eran otras ciudades, como decir hoy en día Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, allá donde está Rochi. Rochi va a ver esto. ¿Me entienden? Entonces, resulta que Israel era gobernado directamente por Dios a través de la unción sacerdotal. Resulta que Israel empezó a mirar a Venezuela,
a Argentina, a Colombia, a las otras naciones que lo rodeaban en ese entonces y se dieron cuenta que todos tenían un rey, que todos tenían alguien, un gobernador, alguien, un rey, una figura, escuche esta palabra, una figura visible, una cosa física donde ellos pudieran concentrar allí sus ojos y estar ahí y poder ir a pedirle algo a ese señor que estoy viendo ahí, ¿cierto? Entonces dice que el pueblo de Israel quiso ser como las demás naciones. Yo les cuento todo esto, después ustedes lo estudian, porque necesito hacer un barrido muy grande del Antiguo Testamento para poder entrar en el mensaje. Entonces, dice que Samuel fue a buscar a Dios cuando el pueblo le dice, cuando el pueblo de Israel le dice, hey Samuel, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey, ¿qué iba a haber? ¿Cierto? Porque en ese momento Samuel era la persona que tenía más autoridad sobre todos, porque era el que tenía contacto con Dios. Entonces Samuel escucha al pueblo y va y consulta a Dios y le dice, Dios, ¿qué hacemos? Que ellos, en mis palabras, están pidiendo un rey. Entonces Jehová le contesta, tranquilo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. ¿Me entienden? Y sin embargo Dios fue misericordioso y tenía todo amarrado en un muy buen plan que escoge un rey. ¿Sí? Y ahí para adelante, es lo que quiero decirles, empieza como la época, ¿cierto? En donde empiezan a existir reyes en el pueblo de Israel. ¿Sí? Empieza, ¿cuál fue el primero? Saúl, que hizo lo malo y Dios lo canceló y puso a... Y después de David, y después, ¿quién? Y después, ahí se pone bueno, ¿no? Todo el mundo dice, no, David, Salomón, y después ¿quién? Robán, y después ¿quién? Ahí se mueren, ¿no? A estudiar, señores, a estudiar, hay que estudiar. Ok, muy bien, en ese orden de ideas pasan más o menos 5 o 6 generaciones, si no estoy mal, y aparece un señor llamado Acaz. Acaz, con Z. Ok, entonces ahora sí podemos leer. ¿Están conmigo? Segunda de Crónicas 28 del 1 al 5. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a ¿qué? Muy bien. Y 17 años reinó en Jerusalén, 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David. Acuérdense que les dije que el primer rey, digamos que el primer buen rey que tuvo Israel fue David, ¿cierto? Ante los ojos de Jehová como David su padre. Sigamos, el que sigue. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso y en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Pausa. Les pregunto algo que yo sé que todos lo van a contestar muy rápido. ¿Cuál es una de las visiones más fuertes de esta iglesia? Acabo de sentarse acá. Los niños, ¿verdad? Los hijos, ¿cierto que sí? Dense cuenta, una particularidad muy específica de Acaz es que fue una persona que no se preocupó en absolutamente nada por la generación que seguía después de él, sino que de una u otra forma los sacrificó. Lean lo que dice ahí. El anterior, no, mentiras, es ese, perdona. Y las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, es el anterior. Y en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes, el 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón. Y miren lo que dice. Y hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, prácticamente los cogió y les pegó la prendida, los quemó. ¿Sí?
los asesinó. Quiero abrirles todo este espacio para que podamos entrar en el mensaje que quiero dejarles hoy en el corazón, que Dios quiere dejarles en el corazón. Y fíjense que cuando, aplicando a nosotros, cuando realmente nosotros como papás nos desviamos hacia otros ídolos, nuestros hijos son entregados a eso. ¿Lo pueden ver? Y son quemados. Realmente esto, aplicándolo a nosotros espiritualmente, es cuando un papá, por ejemplo, es ladrón. Pongamos ese ejemplo, ¿cierto? Y su padre crece en un ambiente de delincuencia, forma una banda, ¿cierto? Se va a atracar y todo ese rollo. ¿Qué pasa con su hijo? En la mayoría de los casos ocurre eso, a veces no pasa, ¿cierto? Pero en la mayoría de casos, eso que a lo que el papá está sirviendo, el hijo también sirve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque nuestros hijos se forman conforme a lo que ven en sus padres. Eso es claro, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Sigamos. El que sigue, Felipito. Asimismo sacrificó y quemó incienso a los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ok, el que sigue. Por lo cual Jehová, atentos acá, por lo cual Jehová su Dios le entregó en manos del rey de los sirios, otro rey, los cuales lo que y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Una pausa. En un momento de la historia, Israel era un solo pueblo. Después de Salomón, el rey que siguió, se armó un despelote, una guerra de poderes, una cosa así muy película, y allí se parte el país en dos. Entonces está el rey de Judá y el rey de Israel. ¿Sabían eso? Ok, si no lo saben, pues, porque a veces cuando van leyendo dice, y el rey de Judá se enfrentó con el rey de Israel, y se dice, pero luego no son los mismos. No son los mismos, ¿cierto? Después de un momento de crisis de la ciudad, del país, perdón, ellos se separan y empieza un linaje por Judá y empieza otro linaje por Israel. ¿Me entienden? Ok. Es importante que lo... Dime. Hasta hoy. ¿Cómo? Es más o menos algo... Eso hasta hoy sigue, exactamente. Árabes y judíos. Totalmente cierto. Bueno, sigamos. En manos del rey de Israel, el cual lo entregó, el cual lo batió con gran mortandad. Amén. Dense cuenta, ya para entrar en el mensaje quiero agregar esto y decirles, dense cuenta que cuando nosotros de una u otra manera nos alejamos de Dios, ¿cierto? Nuestros hijos, nosotros mismos somos derrotados y nosotros mismos somos vueltos prisioneros de esas cosas a las que les servimos, pero sin embargo nuestros hijos mueren. Y no estoy hablando de que se va a morir el niño y va a dejar de respirar y se murió físicamente, sino que es una muerte espiritual para ellos. Entonces ellos crecen, lo que decía ahora el pastor, crecen y no tienen ni idea quién es Dios, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que ellos simplemente van asimilando lo que en el colegio escuchan, lo que en la universidad ya los mayores reciben, ¿cierto? Lo que reciben a través del televisor, de las tablas, de todo eso en lo que los niños empiezan a tener acceso cuando están ya en este mundo. ¿Me agarran? Entonces, eso lo hemos dicho muchas veces acá, ¿cierto? De que hay que ser ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos se construyan correctamente. Estamos ahí, ¿no? Tenemos ese punto ahí sobre la mesa, de que Acaz fue una persona mala, se desvió totalmente de Dios y sin embargo sus hijos también sirvieron a esos dioses y se quemaron, murieron. Ahí estamos, ¿no? ¿Cierto?
28, 24. Y aquí comenzamos el mensaje, ¿vale? Además de eso, recogió Acaz, escuchen, los utensilios de la casa de Dios. Los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Qué tipo tan malo, ¿no? Piensen por un momento ese tipo. Es demasiado malo. Bueno, en la historia de los reyes hay otro que es mucho más malo que él. ¿Cierto? ¿Sí o no? Fíjense que una característica especial de lo que hizo Acaz, que si lo aplicamos a en nuestro 2018, Acaz representa la maldad. ¿Entienden? Entonces, entre paréntesis podemos decir Acaz con Z, 2 puntos, Satanás. ¿Cierto? O sea, no se imaginen pues el tipo ahí con el tridente y los cachos. Nada de eso. Entonces se lo pongo mejor. Acaz, 2 puntos, mi yo. Uy. Mi ego. ¿Cierto? Mi monstruo, como hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia. El mostrico ese que tenemos, que si uno no está conectado con Dios, vive y florece y da frutos de maldad, mentira, adulterio, fornicación, etcétera, borrachera, pleito, chisme, bla, bla, lo que ustedes quieran. ¿Amén? ¿Están ahí? Ok, entonces ese Acaz es ese yo que tenemos malo por dentro. ¿Están ahí? ¿Sí? Fíjense que una característica de eso, mire, dice, Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Una característica, los quebró. Y la segunda, que para mí es una de las más importantes y en la que nos vamos hoy a pisar ahí y a profundizar es, y cerró las puertas de la casa de Jehová. ¿Qué es una puerta? De a uno, levante la mano. Señor, duro para que escuche atrás. Una puerta es un lugar de acceso. ¿Están conmigo? ¿Qué más es una puerta? Lo que permite, o sea, si esta puerta de la iglesia está cerrada, usted no puede entrar, ¿cierto? Y los que están acá tampoco pueden salir. Entonces, quiero que investiguemos conforme a la Biblia, porque si vamos a Wikipedia o al Arrow, dice puerta, me acuerdo cómo fue que yo encontré, dice como acceso a un lugar, algo así, algo muy parecido a lo que ustedes están diciendo. Claramente es eso, ¿cierto? Pero quiero que investiguemos juntos, ¿cierto? Como ha dicho el pastor, que crezcamos juntos conforme a la Biblia. La puerta abierta deja pasar, entrar y salir. Es claro, ¿no? Permite la libre circulación, expresa la acogida. Cuando usted llega a una casa, si yo voy a la casa del siervo John, con todos con mi chiquito, iba a decir con todos mis chiquitos, con mi hijo y mi esposa, ¿cierto? Yo golpeo a la puerta. Escuchen esto tan sencillo que nos enseña mucho. Yo llego a la casa de él, yo golpeo a la puerta, pues ¿qué pasa? Él me abre la puerta. Eso es una señal de acogida, de que me está acogiendo en su casa. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Ok, para los que escriben, voy a ir despacio. La puerta abierta deja pasar. Entrar y salir. Permite la libre circulación. Expresa la acogida. Job 31, 32. Dice así. El forastero no pernoctaba a la intemperie, o sea, no estaba ahí como abandonado así en el rebusque. Tenía abierta mi puerta
al... ¿Al qué? Ok. Cuando se abre la puerta es porque se acoge a alguien. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Una posibilidad ofrecida. Eso también representa una puerta. Primera de Corintios 16:9. Porque se ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. ¿Qué pensaron? ¿Que todo era color de rosa? ¿Que les iba a decir que se abre la puerta y llegan las bendiciones de Dios y tal? Claro que sí. Pero por una puerta, ¿qué puede entrar? Muy bien. Ahí nos vamos metiendo en el cuento, en este cuento. Cuando la puerta está cerrada, impide el paso. Pero también, ¿qué hace? Protege. Vamos a ver Juan 20:16. Perdón, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, con miedo de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, hasta ahí, no vamos a entrar a lo que dijo Cristo, sino que quiero que vean que cuando se cierra la puerta es una señal de protección, también, ¿sí? Cuando usted está en su casa, nos vamos todos a dormir, usted no deja la puerta abierta, de par en par, eso solo se hace en Estados Unidos, sí, aquí no, aquí se meten y, ¿me entienden? Aquí toca, cierran y con candado y por dentro tiene un pasador abajo y uno arriba, ¿cierto? Mi mamá echa pasador abajo, echa pasador arriba. Lo que quiero ilustrarles de una manera graciosa es que también la puerta protege, ¿cierto? Entonces, les retomo, les recapitulo. La puerta abierta deja pasar, entrar, salir, permite la libre circulación, expresa una acogida, ¿cierto? Cerrada, impide el paso, protege o expresa una negativa. El ejemplo de John. Yo llego allá, hola Johncito, y Johncito me mira así por entre el... ¿Qué quiere? No, usted come mucho. Dejo entrar a Matías y usted no. ¿Entienden? ¿Entienden? Una persona que vino a cobrarle mucho dinero, ¿cierto? Y el tipo sabe dónde usted vive. ¿Usted qué hace? Abrir y pagar, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué dijeron? Cerrarle la puerta. Lo que quiero ilustrarles es que la puerta realmente, cuando ustedes encuentren la palabra puerta en la Biblia, tienen que profundizar un montón. Miren, hay una canción que cantamos que dice: "Oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas", dice después, "y entrará el Rey de la Gloria, quien..." Amén. También dice puertas, dice alzaos y entrará, ¿cierto? En la Biblia hay una cantidad de connotaciones de lo que es una puerta, y hoy nosotros vamos realmente a aprender. Hay mucho que decir, pero vamos a aprender, yo creo que lo básico de lo que es realmente una puerta y que cada uno de nosotros somos una puerta. Póngale pues cuidado. Entonces, ahora sí, quiero que leamos. Bueno, antes de pasar, fíjense, regrésate al 28, segunda de Crónicas 28, el versículo 24. Fíjense que una característica, entonces ahora sí les puedo explicar mucho mejor, una característica de esa naturaleza mala en nosotros, como les había dicho, de ese acaz que todos llevamos, ¿sí? No, el 24, perdón. Sí, es ese. Dice, número 1, además de eso, o sea, además de todos los pecados y las cosas que había hecho mal ya, ¿cierto? Y de haber asesinado a sus hijos y todo ese rollo, cuando nosotros estamos mal y nos estamos llevando nuestra casa por delante, también
nos estamos llevando la iglesia por delante. ¿Escucharon? Ustedes vienen acá el domingo y ay, adoramos y toda la cosa, pero ¿sabe qué pasa? Que si ustedes no están obedeciendo a Dios, y lo digo también por mí, la ofrenda se daña, ¿cierto? Las cosas que hacemos en el momento de adorar a Dios no fluyen como a Dios le quisiera que fluyeran, porque los instrumentos están estropeados. ¿Sí me agarran? ¿Quiénes son los instrumentos? ¿Han leído la Biblia que dice que nosotros somos vasijas, ¿cierto? Que somos tiestos en sus manos, que Hay una cantidad de versículos que nos ilustran muy bien esto, ¿cierto? Entonces fíjense que cuando empezamos a irnos en pos de otros dioses, ejemplo, el trabajo, ¿cierto? El esposo, ¿cierto? Todo lo que esté por encima de Dios es un Dios falso. ¿Me agarran? Ese es el principio. Aquí podría yo decirles el dinero, que aman más el dinero, que aman más su figura física, que aman más esto, lo que sea. El principio es, lo que está por encima de Dios es un Dios ajeno. ¿Entienden? Yo puedo tener y convertir a mi hijo, ¿dónde está Mati?, en un Dios ajeno, por ponerlo por encima de la instrucción de Dios. Por ejemplo, si Dios dice que reprendamos a nuestros hijos con vara y que les enseñemos que este es el camino, si yo no lo hago, ¿cierto? Escuchen esto, si yo no lo hago y de una u otra manera soy permisivo, Él está en ese momento en el que yo no lo estoy reprendiendo porque Él está rompiendo la ley de Dios. En ese instante estoy colocando a mi hijo un poquitito más arriba que Dios. ¿Me agarran? Se lo pongo en un ejemplo en español. Español. Tú estás trabajando, tú también. Es un ejemplo, ¿cierto? Dios dice, por favor, que la mamá no trabaje más, que cuide a sus hijos. ¿Cierto? ¿Cierto? Y Luz Dari siguió trabajando. ¿Qué está pasando? Estoy colocando el trabajo un poquitito más arriba de Dios. ¿Me agarran? Otro ejemplo, en español. Dios dice, saca el 10% de lo que te doy, porque es Dios quien te lo da, y tráelo a mi casa para que haya alimento y haya bendición. Porque cada vez que usted viene acá, hay bendición de Dios. ¿Cómo se sostiene esto? De sus diezmos y sus ofrendas. Está establecido por Dios. Cuando usted no lo hace, ¿qué está pasando? Está colocando su platica un poquitico más encima de Dios. ¿Me agarran? ¿Me agarran? Esto es claro. Esto es en español. Mire, cuando nosotros entramos al reino, eso es sencillo. O usted se convierte o usted no se convierte. Totalmente. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice que la obediencia, ¿cómo es que es? Que si no es completa, no es obediencia. Y es difícil, créanme, es un complique. Porque no es sencillo obedecer completamente a Dios en todos nuestros asuntos. Ya todos tenemos algo planeado. Nuestra vida ya está organizada, ¿cierto? Y de momento viene Dios a decirnos, no, chino, no, mamita, no, mamá, no, esto no es por acá. Mire, hagan esto. Mire, miren, lo digo en mi caso personal. Les voy a contar una anécdota pequeñita. Yo me metí a estudiar administración de empresas porque yo vi que quería quedarme con la empresa de mi papá. Si he ido a esa empresa 10 veces a hacer algo es mucho. Escuchen, ya había estudiado música y todo ese rollo, y digamos que por obediencia también, yo entré a estudiar, obediencia a mis padres, entré a estudiar administración de empresas, ¿cierto? Llegué hasta quinto semestre y el Señor me sacó, pero sacado, no pude más. Empezó el tema de la iglesia, empezó el Señor a regalarme las canciones y empezó todo ese tema y no pude. Yo digo, no me costó tanto trabajo porque yo en el fondo de mi corazón quería servir a Dios y hacer lo que hago, ¿sí? Pero de una otra manera, el plan que yo tenía en mi cabeza era ese. Claro, yo estudié administración de empresas, ¿para qué? Pues para coger la empresa del papá. Ese es el derecho, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues no pasó y no va a pasar. ¿Cierto?
Ahora juntos estamos en los negocios del... Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, es muy complicado a veces poder alinearnos a ese diseño de Dios, ¿cierto? Uno, siempre quiere tener su vida controlada, ¿cierto? Y de una otra manera, fíjense, ahorita no tengo el espacio para profundizar en acá porque ya quiero pasar, porque no todo es malo en la vida. Vamos a pasar al rey que sigue después de él, que se llama, dígalo, Ezequías, ¿vale? No todo es malo, pero si quiero antes de pasar allá, mostrarles que realmente, si estudian bien la vida de acá, se dan cuenta que todo lo que él hizo, lo hizo por su seguridad, por sentirse seguro. Él dijo en su mente, si las otras naciones han hecho esto y les ha ido bien con lo que han hecho, ofreciendo holocaustos y haciendo estas cosas, pues entonces yo mato a mis hijos, se los ofrezco a esos dioses para que me vaya bien. Está escrito, ahorita no, es que es una historia súper larga. ¿Sí? ¿Cuál fue la semilla la que hizo que él cada vez se fuera desviando más, hasta que llega un momento en que nos pasa a nosotros? A mí me ha pasado, me ha costado mucho trabajo romper muchos esquemas en mi vida, mi esposa lo sabe, en donde uno se va, uno cree algo y uno dice, bueno, sí, y se va un poquito más para allá y dice, ah, bueno, sí, sí. Se corre otro poquito y resulta que la verdad de Dios es esta tabla, esta de acá, y uno ya va aquí como en la tercera y uno dice, no, pero estoy bien, estamos bien, estoy súper perdido. ¿Me entienden? Porque uno se va fundamentando en eso y uno cree que las cosas que uno hace y las costumbres que uno lleva son correctas, ¿cierto? Y uno dice, una frase que usan mucho las personas que no conocen a Dios correctamente, dicen, pero yo no le hago mal a nadie, como dice el primo, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando uno habla de personas y a veces uno presenta el evangelio a una persona que no conoce de Cristo y la persona dice, no, pero yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Y es cierto, naturalmente hay personas que no le hacen mal a nadie, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo que usted vaya a trabajar para tener dinero para sus hijos? ¿Tiene algo de malo? ¿Cierto que no? No tiene nada de malo, ¿cierto? ¿Qué tiene? Estoy hablando en lo natural, pilas, no se me vayan a confundir. ¿Qué tiene de malo que yo, si me gano 1.000.000, me quede con ese 1.000.000? Porque es que realmente en mi casa no hay que comer, necesito el arriendo, lo que sea, ¿cierto? Venezuela, que comer, que todo eso, necesitamos plata. No puedo venir acá y entregar el 10% de lo que Dios me da. No tengo con qué ofrendar, necesito cubrir, guardar a mi casa. Naturalmente eso está mal. Naturalmente está bien, ¿no? Pero resulta que es que, como dijo, creo que fue Pedro, ¿quién fue el que predicó eso? Que dijo que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Saben por qué? Porque es que a Dios le encanta que nosotros le demostremos. Escuche, a Dios le fascina, le encanta, así como cuando ustedes tienen hijos y usted se siente súper bien cuando su hijo a usted le demuestra obediencia, afecto, simpatía, ¿cierto? Si usted le dice a su hijo, mira, quédate ahí sentado y pórtate bien y después te pasas a esta silla y después de 5 minutos te pasas a esta otra, ¿te parece? Y después sube al último piso y bájame un cable y te quedas ahí sentado. Si el peladito lo hace, ¿usted qué? Usted dice, este chido es de los míos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es Dios. Así es Dios. No es porque Dios diga, bueno, quiero su plata y quiero que la mujer se me encierre allá y quiero que se haga y quiero, no mire, no haga, no salga. No. Es porque simplemente Dios nos está probando. Amén. Llegará un momento en el que podamos complacer tanto a Dios que no habrá ni necesidad de que la mujer trabaje y que solo el hombre sea el que lleve el dinero. Miren, vengan ustedes dos un momentito. Rápido que el tiempo es oro. Súbanse en acá.
Miren, quiero contarles una historia real, ¿cierto? Porque esto es bueno cuando las historias son reales. ¿Vale qué? Amén. ¿Qué es esto? Miren, ella es contadora, profesional, legal, totalmente, ¿cierto? El señor de acá también. Se conocieron en la universidad estudiando, ¿cierto? Para los dos llegar a ser profesionales y romperla, conquistar el mundo, hacer millones, comprarse el yate, tener casa propia, tener muchos hijos. Y tome, papito, ¿qué quiere el Play? ¿El 4? Tin, tin. ¿Qué quiere, papito? Tin, tin. Que usted también, tin, tin. ¿Cierto? ¿Está mal eso? Está perfecto. Yo también, ojalá yo tuviera mucho dinero para también, cuando mi hijo necesite algo, papá, que quiero conocer Inglaterra, camine, chino. ¿Cierto? Que mi esposa quiere ir a París, camine pues. ¿Sí? No está mal porque bendecir a los demás es un principio y digamos que es un código que está en nosotros. Por lo general la gente que bendice a los demás es bendecida, porque es un principio de Dios, no está malo. Ok, pero retomemos acá. Ella queda embarazada. ¿De dónde está Mafe? Está Mafe ahí, ¿cierto? Ella ya está muy grande. ¿Sí la ven? En ese momento ella estaba trabajando. Si me equivocan, me corrigen así, un codazo así mal. ¿Listo? Los dos estaban trabajando. Ya te puedes sentar. Ella se sale del empleo, ¿cierto? Johncito todavía no tenía el empleo que tiene hoy día, ¿cierto? ¿Cuánto se ganaba usted en ese momento? El mínimo. Diga sin pena. Que porque ahora se gana mucha plata, le da pena. Diga, me ganaba el mínimo, chino. Antes me ganaba más. No, el mínimo. Era como, en ese momento, como 860.000 pesos más o menos. Hace 11 años. Ok. Eso era mucha plata, parce, pero bueno. Bueno, como 600. Es que las esposas siempre tienen la cifra más clara y la memoria mejor que el hombre. Eso sí. Estaba hablando de los gastos, perdón. Entonces, bueno, en fin. Se gana 600, se gana 800 y se gasta 800, ¿no? Listo. Empezó eso. Miren, les digo esto porque somos familia y nos amamos y nos conocemos. No es por nada de avergonzarlos y eso. Llegó un momento en el que ellos estaban en una situación tan difícil que tuvieron que regresarse a vivir con su suegra. ¿Dónde está la tía Estela? ¿Sí o no? ¿Cierto? No era fácil. Escuchen, no era fácil porque en ese momento, para los que no saben, el esposo de mi tío Guillermo, ya se fue con el señor, el papá de ella, ¿cierto? El esposo de la tía. Mi tío político, ¿sí? Ok. No es fácil porque el diseño de Dios, ¿cuál es? El hombre y la mujer, ¿cierto? Vivan juntos, pero cada uno. Claro, entonces ellos llegan, ay, buenas, estamos en la mala, tal, no sé qué, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Acaso yo no puedo trabajar? Y ganarse, si eran 600, serían 1.200.000. En esa época serían, ¿qué? 4 millones hoy en día, más o menos, una cosa así. Pero hay unos 3. Ella no podía hacerlo. ¿Cierto que sí? Sin embargo, no lo hizo. Muy bien. Obediente a la cuestión. ¿Cierto? Sigue así. ¡Plan! Ahí fue cuando, ¿se saben el cuento de la emulsión de Scott y eso? Héctor, la emulsión Scott, güey, que fue que, venga, un momentico rápido. Es que el tiempo se va muy rápido. ¿Sí ven ese muchacho? Yo creo que fue por la prima. Claramente. Miren, una vez, no les miento, una vez íbamos así, íbamos varios, y yo iba con el niño así, y pensaron que era hijo mío. Totalmente, ¿no? Miren esto. Entonces, ok, gracias, papito. Nace Elías, ¿cierto? La cosa se pone más apretada. Si no estoy mal, ¿cierto que sí? Yo cuento esto muy por encima porque no, las que saben eso, es mi mamá que ha estado con ellos en su proceso y el pastor. Ya es que voy. En ese instante, escuchen, ella no está trabajando porque está siendo obediente y está
queriendo sacar lo mejor de sus hijos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y John se queda sin trabajo. Entonces son dos, están en un cole, ¿cierto? Listo. Después de eso, alcanzamos a salir pensando que ya todo estaba bien, pues en la sí. Elías tenía 1 año y otra vez, y él se quedó sin trabajo, entonces otra vez a golpear donde mi mami para que nos volviera a recibir. Ya cuando esto salieron de su casa, otra vez como a hacer el orden correcto de Dios, y ahí fue cuando tuvieron ese trabajo y regresan otra vez. Santo Dios, síguelo contando. No, pues que regresar, duramos 4 años, y ahí Dios, en ese lapso de tiempo, Dios nos bendijo a través de siervos que nos ofrendaban en el mercado y así, el aceite y todo. Los niños se enfermaban mucho, juntos se enfermaban mucho, y en el tiempo que él trabajaba se podía pagar eso que iban a la casa. Entonces ahí el Señor nos enseñó a depender de Él hasta en eso. Entonces los ungíamos, orábamos y a los 10 minutos, media hora les bajaba la fiebre, el Señor los sanaba. Y en el tiempo que estuvimos allá donde mi mami, quedé en embarazo de Jesús David. El tercero, papá. Elías tenía 3 añitos. Lo que pasa es que el hogar de mi suegra es muy fructífero. En ese tiempo él había tomado una opción de trabajo, pero le tocaba demasiado pesado, que no tenía ni tiempo para la iglesia, pero pues él obviamente por suplir las necesidades de nosotros, ahí estaba. Y cuando nos enteramos que venía Jesús David, aunque uno espiritualmente sabía que eso era una bendición, a la carne nos dio muy duro. Entonces lloramos bastante. Como Señor, con un trabajo así, donde escasamente se gana para ellos dos, donde mi mami, obviamente ellos dirán, pero ¿qué? Están aquí metidos y siguen con más hijos. Fue bien difícil, pero no alcanzó a tener 2-3 meses de embarazo y el Señor abrió una puerta de bendición donde ya ganaba el doble de lo que estaba ganando y logramos irnos a vivir al Tintal. O sea, como que el Señor ahí empezó a decir, es que yo bendigo. Amén. Amén. Después de eso, el Señor de una manera sobrenatural, y ahorita no le voy a pedir a Johncito que cuente el testimonio, sale de una empresa, entra a otra y el Señor lo empieza a bendecir, ¿cierto? No crean que es millonario, pero Dios lo empieza a bendecir de una manera especial para que pueda sustentar a sus 3 hijos, y su esposa está en su casa simplemente cumpliendo el diseño de Dios, la medida exacta. Amén. Y luego de eso, como ya les dije, mi tío político, Guillermo, muere, ¿cierto? Entonces ahora ellos regresan allá, pero escuchen esto que ahora es distinto. Miren, ellos dos regresan, pero a bendecirla a ella. Así como ella los bendijo mucho tiempo, ¿sí o no, tía? Ahora ellos regresan bendecidos a bendecirla a ella. Amén, acompañarla y bueno, lo que usted ya sabe, lo que uno de familia hace. Amén. Muchas gracias. Lo que quiero ilustrarles, me demoré mucho, voy a pasar al siguiente tema, pero lo que quiero ilustrarles es que realmente cuesta mucho trabajo a veces. Yo sé que la prima lo cuenta acá muy feliz y todo, pero cuando usted tiene 2 bebés y no tiene que darles de comer, eso es otro precio, ¿cierto? Yo no sé todavía qué es eso, espero nunca poder pasar por ahí, pero yo sé que eso es otro precio, ¿verdad? Tratando de ser obediente y vivir correctamente en eso. Y saben que les digo algo todavía más, y aquí les abro un poco mi corazón. Miren los frutos. Miren los frutos. Miren este chiquito que está ahí. ¿Lo han visto? Ok. Sigamos. Reinado de Ezequías. Entonces estamos claros de que la puerta representa muchas cosas en nosotros, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Segunda de Crónicas 29. Vamos a leer, ¿vale? Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años.
y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto, miren, ¿e hizo qué? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fíjense que en Acaz dice también David su padre, pero que no hizo lo correcto, ¿cierto? Sigue este, que es el hijo de él, y dice que él sí hizo lo correcto. ¿Quieren saber qué hizo? ¿Cierto? Sigamos leyendo. El 3. El primer año de su reinado, en el mes primero, miren, lean ahí, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ok. Ya les había dicho que la puerta es algo que expresa una acogida, una posibilidad ofrecida, que cuando se cierra es porque impide el paso o expresa una negativa, ¿verdad que sí? Fíjese que lo primero que hace este rey para empezar su proceso de agradar a Dios es restaurar y abrir las puertas de la casa de Jehová. ¿Cómo nosotros podemos entrar y aplicar esto a nosotros? Es la gran interrogante, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos de una u otra manera reparar las puertas de la casa de Jehová? ¿Qué representan en nosotros las puertas de la casa de Jehová? Nosotros, esta es la frase, nosotros somos una casa. ¿Y en la casa qué hay? ¿Cierto? ¿De quién es la casa? No. ¿De quién es la casa? ¿Cierto? Entonces, ¿de quién son las puertas? Y lo que hay, los utensilios. ¿Me agarran? Ya entraron en el contexto, ¿sí? Ya lo agarraron, ¿cierto? Miren, hay puertas de madera, hay puertas de acero, hay una puerta así, hay una puerta así, hay una puerta doble, hay otra puerta que es como la de las cocinas que hace yin, yin, con vaivén. Hay muchas puertas, ¿cierto? Cada uno de nosotros no es igual, ¿cierto? Cada uno de nosotros sirve para una función en específico. La puerta que está acá, esa de vidrio, no cumple la misma función que la puerta que está en el tercer piso en donde está el baño. Ni la puerta ni la reja grande que está allá afuera, eso es una reja, eso es una puerta. ¿Me agarran? Cada persona dentro de la casa de Jehová es una de esas puertas. Por eso cuando salmeamos que dice, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria, ¿qué pasa? Esto es una analogía, pero que es real espiritualmente. El Espíritu Santo desciende, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Miren esto. ¡Pum! Pasa. A través de nosotros, el Espíritu pasa a esta dimensión. Entiéndanlo correctamente. Dios es un Dios de orden y es un Dios de principios. ¿Qué ocurre? Cuando la persona está acá orando, ¿cierto? O ustedes allí también en su silla, el Espíritu llega un momento en que escucha lo que se está diciendo, escucha que comenzó la ofrenda, que comenzó el culto, ¿cierto? El Espíritu Santo desciende, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Pasa a través de nosotros y nosotros podemos darle acceso a Dios a este plano. Quiero que veamos lo que representa una puerta dentro de casi todo el Antiguo Testamento. Dice Salmo 78, 23. Tengan en cuenta lo que les acabo de decir, de que Dios nos traspasa de una u otra manera, pasa a través de nosotros y de nosotros sale espíritu. ¿Están ahí, no? ¿Están conmigo ahí, cierto?
Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y a las puertas de los cielos. Perdón, disculpa, otra vez. Y abrió las puertas de los cielos. ¿El que sigue? E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Voy despacio porque no es fácil de digerir. Y a las nubes mandó desde lo alto, abrió las compuertas de los cielos, o sea, las puertas, e hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio el trigo de los cielos. ¿Creen ustedes que realmente sí es una puerta muy grande de madera que se abre y empieza a caer todo? ¿A quién usa Dios para hablar y traer un mensaje? En el Antiguo Testamento, no se me vengan todavía acá al 2018. ¿A los profetas? ¿A quién más? ¿A los sacerdotes? ¿A los ángeles tal vez? ¿Cierto? Aquí. Este salmo está hablando de los ángeles. Miren, hizo llover la anterior, negrito. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Hay un versículo que dice que los cielos cuentan su gloria. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De los ángeles que habitan con él en el cielo. ¿Usted ha visto una nube con boca? ¿Hablar? ¿Cierto que no? La Biblia es un libro muy, ¿cómo sería eso? Muy ilustrativo. Y ahí uno tiene que discernir, muy simbólico. Gracias. Esa es la palabra. Y uno tiene que discernir qué es lo que realmente está queriendo decir Dios a través de esas palabras, ¿cierto? Son sencillas, pero son muy profundas. Son como las palabras de Cristo cuando les hablaba a todos y estaban los fariseos ahí al lado de él, como decir yo acá y los fariseos ahí donde está la cortina. Y Cristo hablaba y los que tenían el Espíritu entendían esas palabras y los fariseos quedaban como, ¿qué? Cuando dijo Cristo que en 3 días yo destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. El fariseo con su mente natural dijo, ¿qué? Si estos se demoraron un montón, eso es de Salomón, están que levantan esto. 46 años y todo. ¿Entienden? Esto hay que leerlo espiritualmente para poderlo entender. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba ángeles y abrió las puertas de los cielos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Empoderó a los ángeles para que descendieran e hicieran lo que sigue. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. ¿Quién traía ese maná? Los ángeles, los que están sirviendo a Dios. ¿Sí entienden? ¿Entienden? Y les dio trigo de los cielos. Esto naturalmente es que si realmente bajaba del cielo, ¿cierto? A través de los ángeles y todo eso, y les daba de comer para que no murieran en el desierto. Apliquemos eso a nosotros. Nosotros somos ministros de Dios, ¿cierto? En calidad de ministros nosotros tenemos en nuestras manos el trigo para, ¿sí o no? Para dar de comer a nuestras familias, principalmente a nuestras familias, ¿cierto? A nuestra casa, a las personas que han sido llamados como el pastor a dirigir todo un cuerpo, todo un pueblo, perdón. En él está la autoridad, ¿cierto? Para poder abrir la puerta y que salga trigo de él. Pero ese trigo viene de Dios. ¿Me entienden? Por eso es que cuando cantamos, alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria, Dios no entra por esa puerta. Dios es espiritual. Dios está en una dimensión que es espiritual. No se puede ver con estos ojos. ¿Por dónde entra Dios? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? ¿Lo agarran? Es claro que Dios es omnipresente, omnipotente y Él está donde Él quiere estar. Pero yo estoy predicando acerca de cuando nosotros actuamos en representación de Dios como unas puertas. Obviamente Dios, si el Espíritu Santo sopla desde afuera y entra por esa puerta y acá nos llena,
Claro que sí, pero yo estoy hablando de la dimensión espiritual, no la física, en donde usted es una puerta de Dios que se abre voluntariamente, ¿cierto? Que se expone voluntariamente y el Espíritu Santo lo traspasa a usted y usted de una otra manera deja pasar eso a los demás. ¿Cómo dices? ¿Dónde está eso? Esa no la tengo, regálamela. Somos acceso, está diciendo Josué. Y es verdad, me agarran lo que quiero decirles. Entonces, volvamos a nuestro contexto. ¿Se dan cuenta por qué Acaz rompe las puertas y las cierra? Y se dan cuenta por qué lo primero que hace Ezequías es ¿qué? Abrirlas y restaurarlas. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? La puerta, nosotros tenemos que abrirnos a Dios y primero ser restaurados, claramente, para que ahí sí podamos, ¿qué? Restaurar a los demás. Eso es claro, ¿cierto? Por eso es que no es, ponme otra vez Crónicas 29, el versículo 3. En el primer año, voy a leer esta Biblia, es la de las Américas, pero pues es lo mismo, para no estar ahí, que me pierdo un poquito. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las ¿qué? Dice, y las abrió. Hay dos verbos ahí, dos acciones. Una, abrirse. Hay que abrirse a Dios. Eso es clarísimo, ¿cierto? Hay que tener la voluntad, el deseo, la disposición, el anhelo, la pasión. Hay tantas palabras que podríamos usar para abrirnos a Dios y en ese instante repararnos, ¿cierto? Ok. Y aquí en la parte ya final del mensaje, lo que va a ocurrir ahora es que nosotros al leer este texto vamos a ir, no sé cómo decirlo para que no suene tan fantástico, vamos a pegarnos un viaje al futuro como iglesia. ¿Suena muy fantástico? Miren, vamos a viajar a nuestro destino sin haber llegado. Vamos a ver un panorama al que Dios nos quiere llevar, si lo puedo decir de esa manera. ¿Sí? Ok. A esta casa de Sión. Dice, 4. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿A quién? Ok, acuérdense que hemos aprendido acá, por instrucción del pastor, de Dios a través del pastor, de que todos somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona que se acerca a Dios y presenta una ofrenda. Y aquí pausa, ya no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de nuestra ofrenda de vida, de nuestra obediencia y de nuestra manera de vivir, ¿vale? Porque dice la Biblia que uno adora y los frutos con los que uno vive son los que uno presenta a Dios, ¿cierto? Entonces dice acá, porque cuando leo sacerdotes no piensen que las chicas, las mujeres, no están metidas dentro de ese combo, sino que está toda la iglesia, ¿me entienden? Y hay otros que son los levitas, ¿cierto? Que son ya los que están un poco más encargados de las cosas y el manejo interno de lo que es un templo, según esta historia. Entonces dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. 5. Entonces les dijo, voy a leerlo acá, ¿vale? Para que estemos todos juntos. Entonces les dijo, oídme levitas, santificaos ahora. Santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la ¿qué? Ok, voy a leerlo en esta versión. Oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres.
y sacad lo inmundo, miren lo que dice acá en esta versión, del lugar santo. ¿Están? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? Había sido tanta la maldad del rey anterior, escuchen, había sido tanta la maldad del rey Acaz, que la inmundicia había traspasado el atrio, el lugar santo, y escuchen esto tan delicado, había llegado hasta el lugar santísimo. En un lugar donde solamente está Dios, como ya hemos aprendido, ¿cierto? ¿Recuerdan que el sacerdote presentaba una ofrenda, un sacrificio, un cordero, y entraba hasta el lugar santísimo a esperar que Dios aceptara esa ofrenda, ¿cierto? En ese espacio era donde Dios físicamente, en ese entonces, bajaba, aceptaba la ofrenda, perdonaba los pecados del pueblo y volvía y subía. Así ocurría en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cómo había sido la maldad tan grande que dice acá? Dice, esta es la versión de las Américas, si la pueden leer o buscar. Y sacad lo inmundo del lugar santo. ¿Entienden? Seguimos. 6. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Y le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Estoy leyendo esta versión. Por tanto vino la ira del Señor, o sea, esas son las palabras que el rey Ezequías les está diciendo a los sacerdotes y a los levitas, los llama, ¿cierto? Después de que restaura la puerta, la abre y la restaura, los llama para que vengan a la casa del Señor y les empieza a decir todo esto, ¿sí? Por tanto vino la ira del Señor, 8, contra Judá y Jerusalén, y él hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. ¿Están conmigo? Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. 11. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él, para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Ok, entonces ahí en el 12 se nombran una serie de sacerdotes y una serie de levitas que se levantaron efectivamente y escucharon la voz de Ezequías, el rey, y empezaron a construir y a limpiar todo eso. Ok, y dice el 15, y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor. ¿Sí? Tenemos que estar santificados para poder limpiar la iglesia, nuestras familias, nosotros como hombres, cabezas de nuestra familia, tenemos que estar limpios para poder realmente entrar a la iglesia y santificar la ofrenda, santificar lo que se hace aquí. Amén. ¿Están ahí? 15. Y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey según las palabras del Señor. Y aquí está en el 16 el por qué hemos hablado todo esto. Así que abra su corazón, porque lo que Dios quiere decir es lo que va a decir en este instante. Amén. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor. ¿Para qué? Ok. Y sacaron ¿a dónde? Al atrio. Y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. ¿Están conmigo, cierto? Entonces, pilas acá, los levitas las recogieron para llevarlas fuera. ¿A dónde? ¿Qué es eso?
Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente de Cedrón. Muy bien. Segunda de Samuel 15:23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó toda la gente, escuchen, pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Primera de Reyes 15:13. También privó a su madre Maacab de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al... Muy bien. Crónicas 30:14, antes de irnos para el Nuevo Testamento. Fíjense que hay una palabra que está repetida en todo lo que les estoy leyendo. ¿Y es cuál? Muy bien. Segunda Crónicas 30:14. ¿Sí? Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitando también todos los altares de incienso y los echaron al... Muy bien. Juan 18:1. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿sí? Unas palabras que le dio a sus discípulos, ya sabía Jesús que lo iban a arrestar. Ya sabía lo que le iba a pasar. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente. ¿De qué? Donde había un qué, en el cual entró con sus discípulos. Podemos ver con claridad, escuchen bien, que el torrente de Cedrón es un lugar donde se echaban las cosas inmundas. Cuando el pueblo de Israel empieza y reconoce que todo eso que está mal, que la madera, que ese altar a ese Dios, que estos caminos, recogían todo eso malo, ¿cierto? Todos esos utensilios que usaban a otros dioses, ¿y para dónde se iban? A entregar todo eso allá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Están conmigo? Quiero leerles algo acá puntual. Podemos ver con claridad que el torrente de Cedrón era un lugar donde se echaba toda la inmundicia e idolatría que existía en el pueblo de Israel. Dos reyes como Asa y Ezequías tuvieron la particularidad de traer limpieza y restauración dentro del pueblo de Israel. Así también podemos ver que era un lugar de humillación donde el pueblo se arrepentía. ¿Sabe por qué? Cuando usted llega y usted dice, estas dos hojas, es un ejemplo, me han hecho fallar delante de Dios, ¿cierto? ¿Con qué actitud llegaban los levitas y los sacerdotes que cogían esto y lo echaban a ese torrente de Cedrón? Con una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? Con una actitud de humillación. Fíjense que las palabras de Cristo, cuando estaban en el torrente, era diciéndoles a los discípulos que Él se tenía que morir. Estudien, es que se nos va el tiempo. Y de una otra manera, Cristo no va a ese lugar a limpiarse porque Él es perfecto, ¿cierto? Pero de una otra manera, simbólicamente va a ese lugar para darle las últimas palabras a sus discípulos, como de una u otra manera entregándoles a ellos la visión de lo que es ser cristiano, que es morir a nuestra carne, entregar nuestras inmundicias, entregar todo lo malo y despojarnos de nosotros mismos. Luego de eso Cristo sale de allí y no es casualidad que esa palabra torrente de Cedrón esté 4 y 5 veces en la Biblia. Y las veces en las que está es cuando el pueblo dice, güey madre, estoy portándome mal, aquí vengo y entrego mi inmundicia en el torrente de
¿Saben qué es eso para nosotros? Apliquémoslo ya para irnos. Nuestro Señor Jesús pasó por el torrente de Cedrón, ya que al otro lado del torrente se encontraba el huerto de Getsemaní, que era donde él iba a ir a entregarse y hacer todo lo que nos dio salvación, donde se entregaría voluntariamente para ser sacrificado como cordero, sin mancha, para limpiarnos de nuestros pecados. Hasta ahí estamos, ¿sí? Sin embargo, aquí el Señor, o sea, hablando de Cristo, no pasó para limpiarse, pues era perfecto, pero sí era necesario que se humillara por nosotros y por él fuésemos limpios. Eso es claro. Lo que quiero resaltar es lo siguiente, y que sea una semilla que hoy se pueda sembrar en nosotros y sea incluida dentro de nuestras palabras cuando oramos, cuando salmeamos, cuando predicamos, cuando intercedemos. El lugar espiritual, el torrente de Cedrón, es un lugar espiritual donde venimos arrepentidos y humillados y decidimos limpiarnos de nuestras inmundicias. El torrente de Cedrón es el torrente del Espíritu Santo. ¿Están? ¿Están? El torrente de Cedrón es el torrente del Espíritu Santo, que te limpia, que se lleva toda contaminación. Cuando te humillas y reconoces tus faltas y tus debilidades. Recuerden que yo les leí todas las palabras que dijo Ezequías al levita y al sacerdote. ¿Se acuerdan? A los levitas les dio, de una u otra manera les estaba como transmitiendo ese espíritu. Después de que él restauró la puerta y eso, Dios pudo realmente entrar con él y él pudo impartir de eso que había recibido a los levitas y a los sacerdotes. Y en ese instante los sacerdotes y los levitas entran en razón y empiezan a limpiar toda la casa y toda esa inmundicia se la llevan al torrente de Cedrón. ¿A dónde vamos nosotros cuando estamos mal con Dios? Al Espíritu Santo, ¿sí o no? Dígame si no. Cuando ofendemos a Dios, todos pecamos. No hay aquí uno que sea justo, que sea perfecto, solo Cristo. Cuando usted la embarra, cuando usted ofende a su esposa, ofende a su papá, ofende a su esposo, a su padre, a su hijo, en la relación que sea, o se porta mal en el trabajo, hace algo indebido, usted se siente mal porque usted tiene al Espíritu Santo. ¿A dónde vamos cuando estamos así? Al torrente de Cedrón, al Espíritu Santo, amén, amén. Sigo, ya para terminar. El torrente de Cedrón es el torrente del Espíritu Santo, que te limpia, que se lleva toda contaminación, que cuando te humillas y reconoces tus faltas y tus debilidades. La gracia abundante de Dios se lleva y arrastra todo lo que estorba. Amén. Así como tú te humilles y arrepientas delante de Dios. Y con esto termino. Es necesario, escuchen, es necesario entrar en el torrente para poder recibir lo nuevo de Dios. ¿Escucharon? Es necesario entrar en el torrente para poder recibir lo nuevo de Dios, ya que el Señor quiere dar vino nuevo en odres nuevos. Amén. No en odres viejos y desgastados. Esa palabra odres, reemplácela ahora con todo lo que yo les he ilustrado en puerta. Es necesario que nosotros, como puertas de Dios, seamos restaurados. Amén. Es necesario que nosotros realmente podamos abrirnos voluntariamente a Dios, ¿cierto? Y que ese torrente, ahora lo entienden mucho más, ese torrente de Cedrón, ese torrente del Espíritu Santo, ese poder de Dios que viene y nos atraviesa y nos constriñe. ¿Usted por qué que a veces llora en la adoración y siente? Es Dios que en ese instante está así, le está pasando por su pecho y usted está sintiendo ese amor a Dios, sea porque la embarró, sea porque usted está muy feliz, agradecido, por lo que sea. Cuando usted siente ese deseo de unirse a Dios y adorar y orar y buscar a Dios en la presencia, es porque el torrente de Dios, del Espíritu Santo, el torrente de Cedrón, está pasando por ahí. ¿Qué está pasando? Se está llevando todo lo malo. Amén. ¿Lo pueden entender? Cuando
damos el espacio para que ese torrente nos atraviese, ¿qué pasa? Es como cuando usted se ducha, usted abre esa llave así mucho y usted se quita el mugre. Así Dios, cuando venimos acá y se abre ese torrente de Cedrón, Dios nos limpia. Amén. Los invito a que así como una vez aprendimos a orar a Dios, que decía: Dios, provéete una ofrenda a través de nuestra adoración. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y Dios de una otra manera cambió nuestro esquema y nos subió a otro lugar mucho más íntimo con Dios, cuando empezamos a orar y a discernir las palabras correctas para presentarnos a Dios. Eso es de bendición para nosotros. Los invito a que esta frase, no como un cliché, ni como algo así superficial, sino que nosotros seamos conscientes y podamos decirle a Dios que el torrente de Cedrón pueda atravesarnos a nosotros, que somos las puertas de Dios, y que cuando eso ocurra podamos ser limpiados, ser restaurados, y lo más importante, la puerta deja pasar. La puerta deja pasar, ¿cierto? Dios pasa a través de nosotros y nosotros bendecimos a los demás. Amén, amén. Salga de este lugar creyendo de que Dios puede atravesarlo a usted como una puerta y usted puede bendecir a las otras personas, ¿cierto? Amén, amén. Póngase de pie. Vamos a orar.